Me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Super Estéreo Milet Línea en alta tensión al diputado, usted lo conoce, al diputado federal Ricardo Aguilar, no solamente que ha sido un parlamentario con una experiencia importante en el terreno legislativo, presidente municipal, es un hombre que ha tenido responsabilidades en distintos niveles de gobierno y me da mucho gusto, aparte siendo un hombre muy joven, me da mucho gusto recibirlo en este espacio. Diputado, ¿cómo estás? Querido Enrique, pues aquí visitándote. Ya tenía un buen rato que no venía aquí a esta casa tan importante. Mucho gusto recibirte en esta que es siempre tu casa. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad. Pues mira, yo creo que viene bien, diputado, esta conversación para quien nos hace el favor de acompañarnos en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Porque me parece que hoy, Ricardo, como pocas veces en la historia parlamentaria de México, el Poder Legislativo está jugando un papel fundamental en el destino de la nación. Sin duda. Yo creo que en el caso del país, en México, el Poder Legislativo sí se constituye realmente en una suerte de equilibrio, que a final de cuentas, pues filosóficamente, la división de poderes siempre era generar frenos y contrapesos a efecto de que el poder no se concentre en un solo poder de los tres existentes en el Estado mexicano. Y la composición siempre de la Cámara de Diputados genera esos equilibrios. Afortunadamente hoy se pudo lograr que hubiera una contención, digamos, razonada, porque tampoco se trata de estar en contra de todo, sino más bien generar un equilibrio con el Poder Ejecutivo. Y hoy, pues la composición de esta legislatura permite que haya un análisis profundo, sobre todo en reformas constitucionales, porque pues el partido mayoritario y sus aliados no han logrado tener una mayoría calificada que puedan, digamos, a libre albedrío y a antojo modificar la Constitución. Ya viste el enorme debate que se dio en torno a la llamada reforma eléctrica y a la que está en puerta, que ya envió el Poder Ejecutivo, que es la reforma electoral. Ahora, se da en este marco, Ricardo, una circunstancia muy particular, ¿no? Hay un bloque interesante de partidos de oposición y otro par de partidos que la juegan con el partido mayoritario. Y esto ha generado no solamente, digamos, roces importantes desde la tribuna más alta de la nación, ¿no? Que me parece que a mí, digo, no me asusta, ¿no? Siempre y cuando sean debates de altura, que es lo que queremos los mexicanos, ¿no? No queremos pleitos, ¿no? Queremos debates de altura y propuestas. Y se habla de una moratoria, ¿no? Que, por cierto, no comparten todos tus compañeros de partido, Ricardo. Una moratoria legislativa. Sí, claro. Porque obviamente desde el punto de vista de la opinión respetable siempre, porque yo siempre me conduzco con respeto, respetable el punto de vista del presidente, de que si no se legisla en torno a lo que ellos proponen, entonces hay una moratoria legislativa. No, se puede legislar en muchos temas, pero lo importante en un poder legislativo es que se respeten todas las visiones. Es respetable la visión que tiene el presidente y su partido y los partidos aliados, pero también debe entenderse que hay otras visiones que tenemos respecto del desarrollo del país y eso compone en otro bloque en el poder legislativo. Por eso el poder legislativo está compuesto por grupos parlamentarios, que es la representación de la sociedad a través de los partidos políticos, que es una parte de la sociedad. Partido significa una parte de la sociedad y cada partido tiene una visión del rumbo del país, una visión de Estado. Por lo tanto, pues respeto la opinión del señor presidente, pero no la comparto. Es decir, nosotros como integrantes de un poder legislativo tenemos una visión distinta y no por el hecho de que no aprobamos en automático las iniciativas que él presente, no estamos cumpliendo una función, porque al final de cuentas todas las iniciativas en comisión, en comisiones unidas o también ya en el pleno, pues se votan por mayoría. Hay dos mayorías. Una mayoría simple, una mayoría calificada, y esas son las reglas que están en la Constitución. Entonces, menos asumir el tema de traidores a la patria, ¿no? Bueno, ya es demasiado. Yo creo que el hecho de que no se apruebe alguna reforma tal y como la... ¿No te parece que estos términos así tan fuertes exacerban digamos, la práctica política en un país donde me parece que desde esa tribuna, que es la más alta, pues
tendríamos que mesurar el lenguaje y buscar en la diversidad de opiniones puntos de coincidencia, Ricardo. Absolutamente, Enrique, yo estoy contigo. Es decir, en una sociedad donde hay puntos de vista siempre tenemos que encorchetar aquellos temas en los que no somos coincidentes y avanzar en lo que le beneficie a los mexicanos. En escenarios de polarización, de generar entre fifís y no fifís, entre liberales y conservadores, radicales y distintas formas de pensamiento, yo creo que eso divide a la sociedad. Por eso yo creo que en estos momentos una palabra que define muy bien el rumbo al que deberíamos de ir todos es la sensatez. Y la sensatez se define por sí misma, que es la mesura, la prudencia, la templanza con la que hay que ir hacia adelante. Por eso yo, contrario a abonar en la crispación política, vamos a ponernos de acuerdo en lo que México necesita y vamos hacia adelante. Eso creo que es importante. Ricardo, alguna vez leí un ensayo de Max Weber y hablaba de los partidos de oposición y de los partidos de proposición, que es un concepto interesante. Hoy se habla de esta coalición PRI-PAN-PRD y se habla con miras al 2024, pero también al 2023. Y hay, digamos, en términos de el mapa electoral, ¿no? El Estado de México juega un papel fundamental en la vida política nacional. ¿Cómo miras esta circunstancia de la coalición de frente como un actor importante, siendo tu diputado federal, conocido, en fin, en tu propia circunstancia, ¿no? Tú y tu circunstancia, ¿no? Diría uno filósofo español, ¿no? Y cómo la ves en el marco del próximo año lo que va a suceder en términos político-electorales. Agregaría a los términos que utiliza más Weber de oposición y proposición, que el PRI es un partido político nacional. Es decir, al final de cuentas, el PRI nunca va a ser un partido de oposición, porque es un partido político nacional y siempre estará en favor de las propuestas que benefician al país, acordando con otras fuerzas políticas. Es más, el PRI ha acompañado propuestas del partido mayoritario cuando benefician a la gente. Las coaliciones se hacen inicialmente con fines electorales, pero también tendrían que ser programáticas, es decir, programáticas en términos de políticas públicas o también programáticas en términos legislativos. Hoy existe una alianza, la que va por México, que ha funcionado en los temas electorales, en algunos lugares positivamente, en otros no tanto, y continúa la alianza legislativa. ¿Qué retos tenemos hacia adelante el 2023 en el Estado de México y la elección federal en el 2024? Yo creo que en este momento cada partido político que formarán eventualmente una coalición tiene que trabajar en lo individual. Por eso cuando escucho algunas exaltaciones de un partido político del PAN o algún interesado o de mi partido, yo les diría que deben de tener sensatez en este momento. Primero, porque cada partido tiene que hacer al interior su trabajo organizativo, electoral, prepararse como si fuera a ir solo, porque no dependerá necesariamente de una coalición para competir. Si más adelante el trabajo bien hecho que realice cada partido al interior, se sientan y eventualmente pueden formar una coalición electoral, bueno, pues se juntan fuerzas y se llega al momento electoral oportuno, pero todavía falta mucho trabajo. Por eso creo que tanto el PAN, el PRD y el PRI, que hoy vi que se juntaron en el caso del Estado de México los dirigentes, pues están haciendo lo correcto, mandar un mensaje de que hay intención, tal vez en el futuro, de formar una coalición electoral, pero yo creo que el acuerdo de esa mesa es: pongámonos a trabajar al interior de nuestras propias organizaciones políticas, organicemos bien los seccionales, nuestras estructuras electorales, nuestras estructuras de activismo, nuestros sectores. ¿Para qué? Pues para tener, es decir, un capital político importante que pongas en la mesa de una coalición. Es decir, cada partido político tiene que trabajar al interior, pues pensando sí en el futuro construir una coalición electoral en el 2023, pero ahorita concentrándose al interior. Entonces, ¿qué tal si más adelante no hay condiciones? Entonces, imagínate que el PRI dependiera de otro partido para poder competir electoralmente, ¿no? El PRI tiene que trabajar como el PRD y el PAN, como si fueran a ir solos. Sí, si eventualmente hay una coalición, pues qué padre, porque bueno, se juntan los elementos y fuerzas de cada partido. Bueno, ya platicamos del PRI, como ¿no? De las coaliciones.
Y tú tocabas, cuando hablábamos de esta moratoria legislativa, ¿no? Tocábamos el tema de la reforma electoral, ¿no? Pues la presentó recientemente el presidente después de la reforma eléctrica. ¿Cómo van a ir ustedes a esa discusión desde la curul y desde el escaño? Ha tenido ya una posición, digamos, la coalición Va por México y también cada partido en lo individual, en torno a que en los términos en los que fue presentada la llamada reforma, pues no transitará. No va. Pues porque atenta contra instituciones fundamentales en la vida democrática del país, como es el Instituto Nacional Electoral, que es un garante y es una institución mediante la cual el presidente de México fue avalada su elección, por la cual se compone el Poder Legislativo. Creo que la naturaleza tanto del INE como de los tribunales electorales, la representación proporcional, sea cuestionada o no, que fue una ganancia además de los partidos de izquierda. Recordarás que los diputados de partido y la representación proporcional tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados es una ganancia que la izquierda mexicana luchó durante mucho tiempo. Y se hizo realidad en la reforma de Reyes Heroles. Exactamente, en la del 77, cuando fue justamente el objetivo era tener representación de todos los grupos. Yo considero que el Poder Legislativo no está llamado a ser un órgano prestigiado per se. Al contrario, en él están representadas las voces más diversas, las de izquierda, las de derecha, los radicales, y yo siempre he preferido que el Poder Legislativo sea un poder amplio, en donde haya representación de todos los grupos más diversos de la sociedad. Y es mejor tener abierto un micrófono permanentemente en la Cámara de Diputados a tener todo el día en la calle o en los lugares manifestaciones de todo tipo. Entonces, creo en los términos en los que se ha planteado no es posible que avance, salvo que haya en el futuro la posibilidad de hacer alguna modificación, pero ya quedó clara la postura del PRI. En los términos en los que se está planteando la llamada reforma electoral, no podría avanzar porque atenta contra las más elementales instituciones que han sido garantía de la democracia. Y además, el argumento simple de que se ahorra dinero por todo lo que se realiza en esto no, es muy simple, porque no tiene que ser el avance, el otorgar programas no tiene que ser con costo a la democracia. Es decir, ha costado tanto avanzar en las instituciones democráticas del país que es muy simple decir que hay ahorros cuando son las instituciones que le dan estabilidad al país. Enrique, en los términos para la gente que nos está escuchando, es como quitar el árbitro en un partido de fútbol y que cada quien marque las faltas, haga lo que quiera al interior de una cancha. Eso no puede suceder porque el INE es una institución que tenemos que defender, los tribunales electorales, la representación en las cámaras y toda una serie de instituciones que hoy le dan garantía democrática a nuestro país. Un poco de síntesis, así va. Me parece que es un asunto que rebasa el ámbito de los partidos políticos y que alcanza la responsabilidad de los ciudadanos, porque a todos los ciudadanos nos ha costado, me parece, ¿no? Algunos acudiendo simplemente a votar, a participar, otros construyendo y proponiendo, ¿no? El que haya un órgano electoral ciudadanizado, que no dependa, que no sea juez y parte, porque ya se nos olvida que hace poco, pues las credenciales para votar las firmaba el secretario de Gobernación. Y entonces, entonces, bueno, no estábamos de acuerdo, ¿no? Nos parecía, ¿cómo no? Pues es ya, calificación de los procesos. Está el colegio electoral y, en fin, ¿no? Hemos avanzado y me parece que, pues, es algo que tenemos que defender, por supuesto, pues todos, ¿no? Conservar un órgano electoral independiente. Ricardo, yo te agradezco mucho que hayas venido a platicar con nosotros, que hayamos podido tocar estos temas que me parece que son muy importantes no solamente para el futuro del Estado de México, sino para el futuro del país. Muchas gracias. Antes de que se vaya al corte, aprovecharte 30 segundos simplemente para profundizar en el tema de las coaliciones. Creo importante que se anote y que la gente que nos escucha, la fotografía de hoy que salió el dirigente del PRI, del PAN y del PRD revela mucho un avance importante, que no nos gane la euforia política y que cada partido se concentre en su trabajo interior, puntual, de organización, para que casi pensando como si fuéramos a competir solos. Si más adelante hay coincidencias
programáticas, ideológicas, etcétera, bienvenidas, como las ha habido. Tan las ha habido que el PRI es un partido aliancista, tan lo fue que hubo coalición en el 21, hubo coalición en el 22, y ojalá, si hay coincidencias, pues vamos a primero partir en las coincidencias y después en las personas, porque dicen, bueno, sí jalo y voy en coalición siempre y cuando sea yo. Pues no, eso no funciona. Vamos a jalar hacia adelante siempre y cuando haya coincidencias, primero programáticas, ideológicas. Yo estoy seguro que este diálogo sensato que hoy se dio, seguramente va a ser un avance muy importante para quitar cualquier dique que en el futuro se pueda presentar. Muchas gracias, sí, una imagen que habla por sí sola. Gracias, Ricardo. Ricardo Aguilar, diputado federal, gracias por venir a platicar con nosotros. Gracias, aquí en Enrique, Línea de Alta Tensión. y saludos al señor Milet. Muchas gracias. Fuerte abrazo.